Bueno, amigos, sometido el caso contra el enfermero acusado de darle muerte al biólogo marino. ¿Qué pasó hoy en corte? Hoy le presentamos todo lo que ocurrió allí. Mañana serán los argumentos finales en este caso. Bueno, y en adición hubo reunión urgente en el Senado, convocada por el Senado para atender los casos de negligencia y maltrato a menores que han acaparado la atención pública en los pasados días. ¿Qué pasó allí? ¿Qué ideas nuevas se van a presentar para atender esta problemática social? Se las discutimos hoy. Además, los trabajadores sociales indican que no tienen los recursos necesarios para atender la gran cantidad de casos de menores referidos por maltrato. Amigos, además llega Jorge Colbert para darnos una radiografía de la economía de Puerto Rico, porque lo que no te dicen te lo dice Colbert. Comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento a las compañeras que estarán conmigo esta noche hoy, Denise Pérez y Anabel Torres Colbert. Buenas noches Laisa, buenas noches Anabel y buenas noches a todo Puerto Rico. Saludos Laisa, saludos Denise y saludos a todos allá en su casa. Un placer. Bueno, comenzamos a jugar pelota dura y entramos con el tema energético. Paralizados sobre una decena de proyectos relacionados con energías renovables y almacenamiento de energía. Todo esto porque no hay quórum en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo lo analiza esto? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cuánto dinero estaremos perdiendo? Fondos federales destinados a este tipo de proyectos. Con nosotros el licenciado Luis Aníbal Avilés, expresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. También el ingeniero Daniel Hernández, consultor estratégico de energía, y Javier Rúa, director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar. Gracias a los tres, como Gracias siempre. Por la invitación. Buenas noches. Para dialogar, ¿verdad? Y profundizar en estos temas energéticos. ¿Cómo, ante la falta de energía, ¿verdad?, y los problemas eléctricos, tenemos la posibilidad de invertir o de desarrollar proyectos energéticos, pero no hay quórum? Y el gobierno dice que no es fácil conseguir conseguir personas para llenar esas sillas, para tomar decisiones en la Junta. Bueno, la gente tiene que entender dos cosas. Que para que en la Junta de Directores que presidí por 4 años, sí, tiene que haber un mínimo de 5 votos para pasar proyectos. Ahora mismo hay 4. Y ahora hay 4 directores. Sí. Así que no, por el reglamento no pueden pasar nada. Entonces, pero llevamos así desde la gente tiene que, no nos podemos olvidar del año pasado. Que el sistema eléctrico en Puerto Rico es del pueblo de Puerto Rico a través de la autoridad. No es de Luma, no es de Genera, es de la autoridad. Así que yo no puedo entender cómo no hay una persona, no puedes hacer un nombramiento de receso en diciembre, que lo evalúen durante esta sesión legislativa y que se tomen las decisiones. Luis Aníbal, usted presidió la Junta. ¿Qué representa esto o cómo uno puede recibir esta dejadez de la administración para llenar estas vacantes? Yo no sé si es dejadez o realmente es que no encuentran a nadie, pero a la Junta de Directores de miembros de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno... Nadie quiere estar en la Junta. Yo no creo que nadie quiere estar, porque ahora no es como antes, que tenemos que hacerlo todo. Ahora es simplemente una serie de contratos, monitorear a Luma, monitorear a tomar Genera. decisiones. Claro. Pero. Momentito. ¿Quién monitorea a Luma? O sea, está el negociado de energía, ¿verdad? Que dicho sea de paso, tiene unas vistas para revisión tarifaria que son, para mí, totalmente pro forma, pero esa es mi opinión. Pero la Junta de Gobierno de la autoridad todavía monitorea a Luma. Tiene que hacerlo. Pero si no existe. Bueno, es que tiene que hacerlo. Mira, el tema de la Junta, esta Junta en particular, yo creo que es mucho más crítico que en el pasado, pero por mucho. ¿Por qué? Porque ante la Junta están los proyectos que van a comprometer el futuro energético de Puerto Rico por los próximos 25 años. Todos los proyectos, no solamente son los proyectos renovables a gran escala, son los proyectos de batería, son los 3.000 megavatios que el gobierno también está licitando. Todos esos proyectos, todas esas tecnologías tienen que ser evaluadas por la Junta de Gobierno, porque al final le corresponde a la directora ejecutiva de la Autoridad Eléctrica firmar esos contratos. Pero no opera. Y no puede ser cualquier persona. Pero no está operando, y primero no está operando la Junta, y segundo, yo no veo, con todo el respeto que le tengo, no veo mucha actividad de la directora ejecutiva porque todo es Luma. Pero yo pienso que el gobierno
debe enfocarse en hacer una junta, constituir una junta que sea muy, muy especializada, porque tiene que atender temas que son altamente técnicos para lo que viene. Son proyectos complicados de evaluar. No es solamente términos comerciales. Aquí hay un montón de términos que son técnicos que tienen que evaluar. Pero el pero ahora voy. ¿Está disponible? Ahora voy a eso. Gobierno, aquí tenemos... Pero eso voy ahora. Quiero traer un pensamiento para que me reaccionen. O sea, ¿será que la dificultad de reclutamiento para esa junta tiene que ver con lo que ha sido la ofensiva de la administración y los casos pendientes que están en el tribunal con todo el contrato de Luma? Tenemos uno aquí disponible, Giancarlo González, de primera también. Pero ese no cumplía. Por un tecnicismo, a mi juicio, absurdo, no lo dejaron entrar. Pero aquí por falta de expertise. La tragedia, bueno, los consumidores que no lo han escogido todavía, que eso es un proceso por DACO, también ellos tienen voz. La tragedia mayor aquí es que esto está claramente dentro de nuestro control como puertorriqueños, poner un miembro ahí. Lo que está fuera de nuestro control es los términos que están corriendo federales, porque Trump mató los incentivos federales que tienen un reloj corriendo en su Big Ugly Bill. Entonces, si no están en funciones estos proyectos para el 2027, no pierden como 40% de incentivo. Entonces... Que no se van a dar, que no se van a producir los proyectos. Lo único que hay que hacer es aprobarlos y ponerlos a correr para lograr eso. Entonces, la tragedia aquí es que las cosas que están dentro de nuestro control, pues no las ejercemos. Y es triste. Javier, pero más que eso, es que si esos proyectos no se aprueban, nos van a resultar más caros a nosotros, porque eso es un costo de capital que se añade a la propuesta. Por eso que esos sistemas están a 11 o 12 kilovatios hora. Mientras discutimos esto, ¿verdad? Y el reloj sigue corriendo y estamos contra reloj con este tipo de proyectos. El negociado de energía dice que operamos con un 60% de capacidad. Un 60%. O sea... Y acá tenemos la oportunidad de suministrar mayor energía al sistema, pero claro, no llenamos unas vacantes. No, la exhortación es que se nombre, no parece tan difícil. Yo voto por... No, yo lo digo, pero hay gente disponible. A mí me parece que, y yo lo he dicho aquí, yo tengo una gran pregunta. Yo he dicho aquí públicamente que la política pública es 100% renovable. Eso es lo que está en la ley. Y esta administración, como que no le gusta la energía renovable, quizás alineándose con la administración de Trump, y como que no poder aprobar proyectos de batería y renovables, pues quizás adelanta los intereses de la administración de Trump. Yo no creo. Y hay que preguntarlo. La gobernadora acaba de inaugurar primeras piedras en baterías de gran escala importantísimas. O sea que lo plantea, es parte de su política pública. Además, las baterías no son controversiales con los republicanos. Bueno, pero también pero también si no firman el PPA de las baterías se cae el proyecto. Así que no tiene ningún sentido ni político en la política más baja posible. La posición de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el contrato con Power Expectations y la posición del licenciado Barlo Carlo diciendo que se extralimitan en sus funciones. Claro que no. Eso impacta el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y tienen toda la jurisdicción para hacerlo. El tema de Power Expectation es un tema complejo que yo no creo que da para este panel. Pero el tema de Power Expectation es que esto es una generación, y él lo conoce, una generación temporera. Es una generación se supone que estuviera para los huracanes. Del año pasado. Del año pasado. No, pero es que no es temporal. El año pasado era generación de emergencia. Era una generación para 2 años que tenía que estar en servicio para mayo, para prevenir los apagones. Gracias a Dios que la temperatura en Puerto Rico no llegó a esos niveles tan altos como se esperaba y la demanda no fue tan alta. Por eso es que no hubo esos apagones el año pasado. Y por las baterías de la gente. O sea, que no fue porque teníamos más generación, fue por la temperatura. Claro, que la demanda no subió mucho. Ahí entonces, perdóname que te interrumpa, el negociado cambia entonces el término a 10 años y ahí es que se cambia a generación temporera. Y ahí están los 3 contratos. Hay 400 megavatios propuestos para Aguirre, 200 para Costa Sur y 200 para San Juan con la Barcaza. Yo tengo mis reservas técnicas sobre esa interconexión. Pero esos son los 3 contratos que están ahora mismo en consideración. Aquí el licenciado Carlos, que lo vi por ahí, que me gustaría que viniera y explicara por qué hace un contrato donde alegadamente ningún contrato de compra de energía solamente tú pagas por lo que compra energía. Esa barcaza cuesta millones y millones de dólares movilizarla a Puerto Rico. Y nosotros no pagamos eso, nosotros pagamos por la energía que ellos nos venden cuando se la pedimos.
todos los contratos de compra de energía, y la gente tiene que entender eso, tiene dos pagos, un capacity payment por la planta y un electricity payment. Es como si yo te dijera, tráeme una generación de diésel porque para un edificio y yo te voy a pagar por el kilovatio y la movilización y el costo de la máquina. ¿Quién lo paga? Enfocándose en cosas bien difíciles de hacer en vez de los mangos bajitos bien fáciles. Fincas solares son fáciles en cualquier lado. Meterle chavos a la red, fácil en cualquier lado. Aquí queremos traer una barcaza en temporada de huracanes para moverla después. Bueno, ahí están las prioridades. O para que se quede ahí. Gracias a los tres. De hecho, la invitación al licenciado Osvaldo Carlos está para que explique, se siente aquí, explique por qué la Junta se extralimita y por qué estos contratos de esta magnitud de años. Impacta el plan fiscal. Gracias por estar acá. Pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Y hoy declara el último testigo en el caso del biólogo y el enfermero. La defensa pide prueba que no estaba y Fiscalía, mire, objeta. ¿Qué pasó hoy en la sala? Nuestro panel legal lo desmenuza y usted no se lo puede perder. Y recuerda a Audrey Nix, la joven que amenazó a la gobernadora en una iglesia. Hoy su vista dio un giro inesperado en el tribunal. Le contamos, señores, todo lo que ocurrió. Y también se tiene que quedar con nosotros porque Jorge Colbert tiene una radiografía sobre las finanzas del país junto a dos exsecretarios de Hacienda. Usted no lo va a ver en otro lugar, solo aquí en Jugando Pelota Dura. ¿Hay dinero o no lo hay? Él tiene lo que no te dicen, así que usted quédese con nosotros. Bueno, mientras el Ejecutivo y el Legislativo discuten, ¿verdad?, la conocida reforma contributiva, hoy Jorge Colbert nos da un panorama, una radiografía de cómo están las finanzas de nuestro país. Porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. La firma Estudios Técnicos, una de las más prestigiosas en Puerto Rico, acaba de presentar unos análisis tan recientes como diciembre pasado, donde establece o levanta una bandera diciendo: está bien y está positivo que crezca el sector del turismo, pero no podemos abandonar a la manufactura, que es realmente el principal instrumento de desarrollo económico para Puerto Rico, y que una merma en la inversión en tecnología y en fuentes de inteligencia artificial, pues provoca que se paralicen o se detengan el ritmo de inversiones. Vamos a ver los datos que presenta la firma de Estudios Técnicos, bien interesante, porque plantea que no nos podemos dormir, como decimos, pensando que el turismo va a ser el primer sector de desarrollo económico, porque los números no lo demuestran. Vamos primero a señalar cómo establecen los últimos números a enero del 2026. Miren esto, la manufactura representa básicamente casi la mitad de la economía de Puerto Rico, 45%, los servicios, que ahí está salud, ahí están otros renglones, 30%, obviamente el gobierno, sus inversiones, 14%, fíjense el turismo, 8%, o sea, menos del 10%, por lo tanto, pues no va a ser, evidentemente, en un futuro cercano, la principal fuente económica de Puerto Rico, y la agricultura, que está alrededor de un 3%. Según establece el informe, entre los años 2012 y 2019 crecieron los servicios cuando se empezó a ver los efectos del huracán y los fenómenos de los temblores. Fíjense que cayeron en los 2019 y el 2002, y las pérdidas, miren esto, más de 3.6 billones de dólares solamente en el área de la manufactura. Imagínense, y aún representa el 45%, así que imagínense la cantidad de dinero que representa este sector para la economía de Puerto Rico, y que afectó evidentemente en la parte de la caída de la propiedad intelectual y en la inteligencia artificial. Aunque el crecimiento de los viajes, es decir, del turismo, aumentó en Puerto Rico significativamente entre el 2018 y el 2022, particularmente las estrategias de la pasada administración de Pedro Pierluisi y esta que ha mantenido la gobernadora Jennifer González. Lo cierto es que todavía no representan la pieza principal de inversión en Puerto Rico. Las razones, primero, también tenemos una alta dependencia de fondos federales, que hay que pensar en el desarrollo económico. Puerto Rico ha visto una reducción en las exportaciones de servicios tecnológicos. El turismo deja dinero, pero generalmente menos que los servicios tecnológicos. Ese es el llamado que hace la firma Estudios Técnicos, y que además el turismo plantea salarios más bajos y que dependen mucho de las temporadas, de lo que ocurren también los fenómenos. Además, si hay crisis como huracanes o menos viajes, los ingresos se desploman, y finalmente Puerto Rico cambió en estos años la exportación del conocimiento a experiencias de turismo que son buenas, pero son vulnerables a otros factores que básicamente el gobierno no tiene control. Para hablarnos sobre esta estrategia y cómo debemos de impulsar
de la Economía. Está con nosotros el exsecretario de Hacienda y ex senador Juan Zaragoza y el también exsecretario de Hacienda, don Francisco Párez. Saludos a ambos. Gracias por estar aquí. Saludos. Sigue la economía siendo la manufactura, que debo decir, la pieza principal económica de Puerto Rico. Sí, sin duda, la manufactura es la actividad económica reina en Puerto Rico y a pesar de que se ha logrado una diversificación distinta, sigue dominando y es razonable pronosticar que va a continuar siendo la actividad reina en Puerto Rico. Aunque el turismo es una pieza importante, ¿verdad? Oye, pero ciertamente no es la principal. La diversificación es buena y el camino correcto, pero es la diversificación que viene como resultado del fortalecimiento de otros sectores, no por el debilitamiento de algún sector, ¿verdad? Oye, sería perfecto para Puerto Rico que el turismo llegue a 10, que está en 8 y que agricultura, que creo que está en 3, llega a 7 o 8, pero no como resultado de que los otros se debilitaron, sino de que estos se fortalecieron. Ustedes que estuvieron en el Departamento de Hacienda, ¿cuán importantes son estos decretos contributivos, estos incentivos para precisamente sostener estos sectores económicos por años prolongados, ¿no? Que le dé estabilidad económica al país? Para propósitos de manufactura son indispensables. Se lograron unos acuerdos con la Ley 52, que fue la transición del arbitrio a la foranía, esto que yo creo que da una estabilidad. Me ocupa un poco el asunto de exportación de servicios, porque viendo lo que ha ocurrido con el turismo y la reducción que se ha visto a nivel de servicios, pues luce que tal vez el paquete de incentivos que se están dando para propósitos de exportación de servicios no está rindiendo tal vez el dividendo y el fruto que tal vez anticipábamos en su origen. Por eso quizás lo que plantea estudios técnicos es eso mismo, ponerle la lupa a eso. Entonces recuerden que el grueso de ese 45 de manufactura es de exportación, ¿verdad? No es para mercados internos. Por eso es que entonces los decretos de exención son una herramienta crítica, porque entonces estás compitiendo con otras jurisdicciones. O sea, no es la manufactura para consumo interno. Y cuando tú estás en el parque pelota grande, pues entonces tienes que darle herramientas, porque ese tipo de operaciones son bien susceptibles a la mudanza. Claro. Oye, yo recuerdo como ahora, y yo creo que tú estabas en el gobierno, cuando cerró Digital aquí, en 1991-92. Digital tenía como 12 plantas, 5,000 empleados, y en un día anunciaron que se iban. O sea que estas plantas, por más inversión que tengan, como pertenecen a estos conglomerados gigantes, ellos están continuamente evaluando sus locations, dónde es mejor estar ubicado. Y por eso es que el decreto es la herramienta porque nos da fortaleza. En esta reforma contributiva que se está discutiendo, ¿este tipo de situación estratégica se está atendiendo o se está limitando meramente a las tasas de los contribuyentes y esto no es parte de esa ecuación? Si bien es cierto que en la manufactura el decreto es sumamente indispensable, yo creo que en otros componentes el factor energético y el brain drain que ha sufrido Puerto Rico por los pasados años no está pasando factura. Así que mi recomendación sería continuar concentrándonos en la reconstrucción energética para de alguna manera u otra mejorar la calidad de vida de las personas y que más cerebros puedan venir a Puerto Rico a dar su inteligencia y poder de alguna manera aportar a la economía a través de la exportación de servicios. En cuanto a este proyecto, a pesar de que la publicidad y la discusión pública se ha enfocado a que va a los individuos, también no es menos cierto que impacta a más de 100,000 empresas pequeñas y medianas, porque tú te quedarías sorprendido con la cantidad de empresas que hay en Puerto Rico, farmacias, ferreterías, cafeterías, que operan a nivel individual, operan como DBA, además que a través de los años se ha desarrollado esta herramienta contributiva de que las empresas no tributan y el ingreso fluye a uno. O sea, que esto no es al asalariado que beneficia. Aquí hay más de 100,000 empresas, pequeñas y medianas, que se benefician de esto porque los ingresos tributan en la propiedad del individuo. Vamos a darle seguimiento a la reforma y a este tema es importante. Gracias a la gente de Estudios Técnicos que siempre colaboran y nos envían sus informes y los vamos a estar integrando en la discusión de este segmento. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Regresamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, más adelante le damos seguimiento a la reunión que hubo hoy en el Senado para atender los casos que se han reportado por menores viviendo en condiciones infrahumanas y posible negligencia. ¿Qué se va a estar haciendo? ¿Qué protocolos se van a estar tomando próximamente? Todo lo discutimos hoy. Mientras, pasamos con Kimberly.
Es conmigo, pero no pido vuelta. Hoy finalizaron los testigos en sala. Estoy hablándoles del caso del biólogo y el enfermero. Pero ¿qué pasó allí? Pues mire, nuestro panel legal aquí en el estudio está presto a desmenuzarlo. Mientras Adri vuelve al tribunal, ocurre un giro inesperado. Llegan a nuestros estudios los fiscales del caso para decirnos exactamente qué pasó en esa sala del tribunal. Y además el sur registra una de las tasas más altas de maltrato infantil, Dios mío. Hoy nos tiramos a la calle a investigar, venimos con todo eso, pero... Amigos, son las 7 de la noche y desde el 16 de febrero, la cita obligatoria es a esta hora, a las 7, porque Jugando Pelota Dura vuelve a su horario regular. Si algo impacta a la isla, este es el espacio para entenderlo. No es una opinión, es análisis serio y profundo. Jugando Pelota Dura, somos tu equipo. Bueno, amigos, y empezamos a jugar pelota dura. Hoy se sometió el caso del asesinato del biólogo marino. Mañana serán los argumentos finales. Un caso que tomó un giro inesperado, podemos decirlo así, y abrió un debate de la legítima defensa. Margarita Ponte ha preparado un recuento de lo que ha sucedido en corte. Veamos. No se supone que los vecinos vivamos en paz. Esa aspiración quedó rota cuando disparos alteraron la convivencia en una urbanización en Yauco el pasado 15 de julio. Lo más reciente, hoy, quedó sometido por Fiscalía y Defensa el caso por asesinato contra el biólogo marino Roberto Viqueira, alegadamente a manos de su vecino, el enfermero Eduardo Meléndez. Los desacuerdos eran constantes entre estos vecinos, tanto así que el biólogo Roberto Viqueira acabó con media docena de disparos y entre ellos uno en la cabeza. La herida de bala es una herida regular circular que estaba en el lado derecho de la frente. Es una herida que no se aprecia tatuaje de pólvora, ni negro de humo, ni impresión de arma de fuego. Y pensar que la desgracia ocurrió por la reproducción de sonidos de coquíes en un volumen alto desde la casa del enfermero, a quien se le encontró causa para arresto en su momento y se le fijó una fianza de 1.75 millones, siendo ingresado en prisión. Momentos claves, el interrogatorio a la viuda del biólogo, cuya narración se dio entre lágrimas. De hecho, estas vistas han estado matizadas por momentos de tensión y dolor. Del lado que se mire, lo que hoy nos ocupa es una tragedia que quizás hubiera podido evitarse con un mecanismo de resolución adecuado entre vecinos. Bueno, para analizar el caso con nosotros el licenciado Pedro Berríos, quien también es exfiscal, licenciada Sarielis Rosado, ex jueza, y el licenciado Ernie Cabán, exfiscal especial independiente. Gracias a los tres por estar acá. Sí, buenas noches. Bueno, hoy en corte, bien como dijo Margarita, hubo el testimonio del perito en patología forense y de balística, ¿verdad? Para explicar estos 6 disparos, la media docena de disparos que recibió el biólogo. A mí me llama la atención la cantidad de disparos, pero lo que se dijo en corte en el sentido de que los disparos iban de abajo hacia arriba, indicando que los recibió mientras caía al suelo. Ajá. Y quiero empezar con Ernie. ¿Cómo se puede analizar esto? Ya la persona, el disparo que le provoca la muerte, según el patólogo, fue el de la cabeza. Él siguió disparándole. Sí, definitivamente. De hecho, salió a relucir que hay unos 20 disparos en la escena. Adicionales, sí. Me da a entender que es posible que él haya sufrido el primer impacto en la cabeza que lo lleva a desplomarse. Y el enfermero sigue disparando. Y él continúa con la ráfaga de disparo que lo coge en el piso o cayendo. Porque esa trayectoria de abajo hacia arriba, cuando él estaba de pie, da a indicar que estaba en el piso cuando recibió esos 6 disparos que hablan. ¿Qué demuestra esto a nivel de, verdad, en el caso, verdad, de evidencia, en este caso para el juez, que es el que tomará la decisión final? A mí me parece que hay un caso de intención aquí, específica, que hay un caso que me parece que la Fiscalía lo estableció. En un momento dado se creó una distracción de quién disparó primero, como imputándole responsabilidad de las consecuencias al primero que disparó, y no necesariamente, ¿verdad? Porque la ley que
te provee para la legítima defensa, te faculta a disparar primero. La ley del Castillo, que te faculta a defender tu hogar, te da el derecho a disparar primero. O sea que el primero que dispara no es el responsable necesariamente de los hechos. Y aquí estamos hablando de una situación donde el biólogo está tirando con piedras, estando armado, está tirando con piedras al vecino y el vecino viene con un arma de alto calibre a enfrentarlo. Yo no creo que es que disparó primero la situación del biólogo, es que disparó tarde. No le dio oportunidad de que se cumpliera el objetivo que evidentemente traía el enfermero de matarlo. Este era a la jueza, estos son los cargos que correspondían radicarse, asesinato en segundo grado. Bueno, porque ¿verdad? Según lo que ha trascendido en este tiempo, parecería que el primer grado era lo que correspondía. Entiendo que se radicó inicialmente. Yo no soy abogada. El primer grado, y luego en vista preliminar bajó a asesinato atenuado, y luego en vista preliminar en alzada a asesinato en segundo grado. Esto, cuando vemos los videos y vemos al enfermero, según la legítima defensa, según esa defensa afirmativa, uno no puede tener más remedio que actuar. Es que yo esté contra la pared, por decirlo de alguna forma, y que la gente me entienda, que yo diga, o actúo o mi vida se me va en inminente peligro. Vemos que le están tirando piedra y en algún momento él sale, busca el arma, que aunque es un arma, dicen que es una pistola, es un arma que parece más un rifle porque es así de grande, pero es una pistola. Pero es así de grande. Busca el arma y se dirige hacia la casa del biólogo. Pregunto, ¿para qué él fue a la casa del biólogo con el arma? Y con un arma así de grande. Entonces, ¿qué sucede? Para que sea legítima defensa, no podía tener otra opción que no fuera esta. Él tenía la opción de meterse en su casa y hacer otras cosas. Yo lo veo más bien como un asesinato atenuado. Licenciado Berrío, le pregunto, porque mucho de la discusión de hoy también tuvo que ver con el asunto de la toxicología y de si estaba bebido o no. ¿Cuán relevante es esto? ¿Bebido o no? El biólogo. El biólogo. ¿Cuán relevante puede ser esto para que cambie el veredicto? A mí me sorprendió que el Ministerio Público presentara el informe sin el análisis toxicológico, porque es usual y es protocolo que los análisis forenses, ¿verdad?, de patología llevan consigo eso. Así que si yo hubiese sido fiscal, lo presento sin darle mayor importancia, porque ya había trascendido información y evidencia de que la persona, la propia viuda, manifestó que él estaba tomando alcohol. Así que el haberlo sacado creo que fue un error, porque le abrió flancos a la defensa para atacar. ¿Por qué lo esconde? Porque no quieren que el juez lo vea. Pues parecería que quieren esconder información. Así que creo que fue un error de la fiscalía. Pero tú puedes haber estado, tú puedes estar, perdóname, ¿verdad? Tú puedes estar bebiendo y nadie tiene derecho a matarte. Sí, pero es que el punto que estoy trayendo es que los informes forenses que hacen los patólogos, médico legal, que es el nombre que le llaman, tienen siempre ese anejo. Entonces, si el Ministerio Público lo entregó como parte del descubrimiento de prueba, y todo el mundo que conoce el procedimiento criminal sabe que eso siempre está anejado, de hecho, si no nos lo entregan a la defensa, nosotros decimos que está incompleto. Entonces, plantear que no debían permitirse esa evidencia porque no se trajo a la persona que lo preparó, me parece que fue un error que le permitió a la defensa elaborar a favor de la duda razonable. Esa es mi opinión. Y entiendo que no tiene que ver mayor o menor de la probabilidad de la comisión o la intención, solo que yo creo que fue un error que pareció que la fiscalía quería esconder algo. Nicaban, la defensa insiste en quién disparó primero, y volviendo al tema de quién disparó primero, tú terminaste diciendo que eso no necesariamente tiene que influir en la decisión del juez al final y al cabo. Claro, en este caso me parece hasta irrelevante. ¿Quién disparó primero? Primero el biólogo. A mí me parece que disparó tarde. Él tenía la facultad para defenderse. Acuérdense que él está disparando, él está tirando con piedra, tema de legítima teniendo defensa, un arma encima, está tirando con piedra y se enfrenta a una persona con un arma de alto calibre. Creo que actuó tarde y le costó la vida. No pudo defenderse para el extremo de salvar su vida. El testimonio del patólogo, de alguna manera, da luz sobre ese particular de si se puede de alguna forma definir quién disparó, en qué capacidad. Lo que establece ese protocolo de autopsia es que lo dispararon en el piso, que todavía estando en el piso continuaron disparándole. El patólogo mencionó que lo más probable es que el primero que disparó
fue el occiso, porque la herida mortal no hubiese permitido que él disparara después. ¿Para ustedes es culpable? La realidad es que decir que es culpable, podremos tener opiniones, pero es importante que, para mi opinión, que se respete el criterio del juez. Es el juez que le toca, podemos creer, porque es la apreciación de la prueba. Para mí es culpable, y culpable por el delito imputado. Yo no creo que esto baje a un asesinato atenuado, porque el asesinato atenuado requiere una súbita pendencia, un arrebato de cólera, un elemento detonante que hizo actuar de manera descontrolada a la persona. Tenemos aquí una ex jueza. Pero yo puedo diferir. Lo que sucede es precisamente eso. Yo entiendo, por eso sacaron el informe toxicológico, porque están tratando quizás de que no se vea que esta persona que estaba quizás en estado de embriaguez estaba provocando esta situación de tirando piedra, porque ya está fuera de sí. Así que en ese sentido es que yo no veo la legítima defensa, pero sí puedo entender que te estén tirando piedra, que te estén diciendo palabras sueces, palabras enormes, y que de repente tú, cegado, actúes. Yo podría entender que una persona prudente y razonable, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, hay que establecer que la persona prudente y razonable pudiera haber actuado así. Mañana son los argumentos finales, ¿verdad? Tenemos aquí una ex jueza, tenemos aquí los licenciados. Si tuvieran que escoger partes, ¿cuáles serían esos argumentos finales para presentárselos al juez? Yo, si fuera la defensa, establecería que se logró sembrar dudas razonables por una serie de cosas. Por ejemplo, la representación que se hace es que estaba claro un caso de primer grado, y el caso pues se va erosionando en el camino. El detalle del video que no se ocupa, que tenía un evento puntual, pues eso abona la duda razonable. Y eso es lo que yo haría si fuera la defensa. Yo como fiscal pues plantearía que se estableció más allá de duda razonable los elementos del delito, y que los asuntos que están no son suficientes para duda razonable. ¿Y la fiscalía? A mí me parece que la defensa ha sido efectiva trayendo esa duda de que disparó primero el biólogo y generó una confusión. Puede haber distracción suficiente para que el juez resuelva en contra, pero le corresponde a la fiscalía empezar la historia desde el principio, contando desde el 1, que es los problemas entre vecinos. Que había la situación de la bocina a las 11 de la noche hacia él, la reacción del biólogo estando armado, lo que hizo fue tirar piedra, la reacción desproporcionada. La fiscalía que ha sido un poco maltratada en este proceso por el juez. Dicho sea de paso. Sí, bastante maltratada. Sí, me parece que para un caso mediático que se estaba viendo a través de la televisión, el juez debió haber sido más... Una falta de temple terrible. Sarieli, compartes esa opinión, y al final, con esos argumentos, ¿qué esperas de resultado? Exactamente, ¿cuál opinión? Bueno, lo del juez, y obviamente los ataques hacia la fiscalía desde el día 1. Lo ha marcado el juicio. Bueno, miren, cuando uno tiene a fiscales y abogados de defensa, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo uno los trata, y tiene que tratar a todo el mundo con cuidado. Y la realidad es que he escuchado tanto y he visto que el juez ha sido, y le han imputado ser hasta machista, porque entonces trata mal a las mujeres y no trata mal al abogado. Pues, pero yo preferiría no entrar en eso y circunscribirme a la prueba que desfiló en el tribunal. Y con la prueba va a salir culpable. Yo entendería con lo poco que he visto, porque no he visto toda la prueba, con lo que he visto, yo entendería que un asesinato atenuado le hace justicia. Yo creo que el juez tiene el margen entre el asesinato atenuado y absolver por duda razonable. Estaría dentro de lo que para mí sería un veredicto. Bueno, hay un muerto, pero hay que probar más allá de lo razonable. Esto es un juicio, esto no es una vista de causa. Así que si el tribunal lo encuentra culpable por atenuado o lo absuelve, para mí es un veredicto conforme, sería justo, razonable y conforme a derecho. Bueno, licenciados y licenciadas se quedan con nosotros porque hay más casos que evaluar y necesitamos la experiencia de ustedes. Pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa, pero este caso nos enseña que siempre la vía correcta es la comunicación y no la violencia. Pero vamos a cambiar de tema porque Audrey Nix vuelve al tribunal, señores, y ocurre un giro inesperado. Aquí están conmigo los fiscales del caso para decirnos todo lo que ocurrió, así que usted quédese con nosotros. Y también tenemos información exclusiva, señores, sobre el caso de la entrega de menores en Caguas. Margarita nos amplía más adelante con detalles exclusivos. Y también llegamos hasta el sur, visitamos el segundo municipio con más incidencia de maltrato infantil. ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que encontramos? Le decimos.
Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Adriana Nicole Vázquez, mejor conocida como Audrey Nix, se declaró culpable de haber amenazado y alterado la paz. Esto durante la misa de la toma de posesión de la gobernadora Jennifer González. Vamos a ver un recuento de lo que sucedió ese día. Que Dios la bendiga y le dé la paz y le dé la serenidad en esta pobre vida, pobrecita. No vas a durar ni un mes de gobernadora, porque te vamos a sacar, p***. Es una amenaza directa hacia ella. Eso es una amenaza hacia los PNPs, no una amenaza hacia ella. Hacia todos los funcionarios que están robando, hacia todos, Rivera Chá, Georgie Navarro, muerte al PNP, muerte, muerte Jennifer. Y no es una amenaza, es una promesa. Dios mío. Esas fueron las palabras que dijo Audrey Nix el pasado 2 de enero. De hoy, el Departamento de la Justicia se expresó. Durante su alocución, Vázquez Pérez reconoció la impropiedad de su conducta, aceptó que su lenguaje fue ofensivo, expresó que el proceso le permitió reflexionar y crecer como persona, reiteró que su comportamiento no se repetirá y extendió disculpas a la gobernadora y a todas las mujeres de Puerto Rico. Así que se expresó públicamente, pidió perdón, se arrepintió de todo eso que usted vio ese pasado 2 de enero del 2025. Con nosotros se encuentran los fiscales del caso, Marilyn Aponte Rodríguez y Manuel Santiago Quiles. Gracias a ambos por estar acá. Ustedes estaban listos para llevar el caso. Así es, desde comienzos del caso nosotros estábamos listos. ¿Y esto fue un arrepentimiento y un perdón natural? ¿Hubo algún tipo de negociación? ¿Esto fue algo legítimo? ¿Ella se despertó y no sé, recapacitó? Obviamente nosotros no somos su representación legal, pero sí hubo un ejercicio en el que hubo una conversación con su representante legal y se plantearon las diferentes alternativas que podían surgir de entrar nosotros a los méritos en el juicio o de haber una negociación. Aquí tenemos que estar bien claros, hay 3 delitos imputados, habían 3 delitos imputados. El de amenaza, el de alteración a la paz y el de la interrupción de una reunión pacífica. ¿Y el cargo por violación al derecho de reunión fue archivado? Correcto. Ese fue el que fue archivado como parte de la negociación. Los otros 2 no fueron reclasificados, no hubo ningún tipo de arreglo en ese caso, en el sentido de que hubo una alegación de culpabilidad, como nuestro legislador lo dispone, que es un delito menos grave, e hizo una alegación de culpabilidad por amenazar a la gobernadora y por alterar la paz en la reunión, como, ¿verdad?, con las imágenes que vieron. ¿Cómo se va de una garata como la que ella tuvo pública ahí y su defensa de la muerte y no es una amenaza, es una promesa, a decir, ay, me equivoqué, I'm so sorry? Fiscal. Bueno, las personas tienen derecho, ¿verdad?, de hacer... ¿Ustedes le creyeron? Introspección. ¿Ustedes le creyeron? Entendemos que la vimos ayer, ¿verdad? Y entendimos que sí, que su arrepentimiento era uno honesto y genuino. ¿Verdad? Todo el mundo tiene derecho de pasar por un proceso de reflexión. Ella así lo hizo y ella misma, voluntariamente y libre, quiso pedir las disculpas públicas. Hacia la gobernadora y hacia todas las mujeres. Esa era la pregunta, que si la parte de las disculpas fue parte de la negociación que se hizo cuando ¿verdad? Por supuesto. Sí, fue parte y por eso es que las tenía que dar. Era algo importante que entendíamos como Ministerio Público y así. Esto fue consultado con la oficina de jefe de los fiscales y esta consulta se hizo con la parte perjudicada. No podemos perderle perspectiva, ¿verdad?, que hay una parte perjudicada, la honorable gobernadora, y esto era algo que trasciende mucho más el caso. Claro. Esto es algo que trascendió, ¿verdad?, en los medios en muchos lugares y hubo una ofensa no solo a la gobernadora, sino a todas las personas que estaban ahí en un evento que era público, aparte de la amenaza, y por eso es que estamos recalcando. Aquí no hubo reclasificación, el delito de amenaza y el delito de alteración a la paz, tal como lo ha dispuesto nuestro legislador con la clasificación. Pero le pregunto, ¿qué hubiera pasado si ella no se hubiera declarado culpable? El caso se hubiese visto en sus méritos. Ella estaba expuesta realmente a una penalidad de 1 año en libertad. ¿Hubiéramos visto quizás a la gobernadora de Puerto Rico sentada como testigo? Ella siempre estuvo disponible para comparecer. Sí, siempre. Estábamos listos para ver el caso. Yo le tengo una pregunta de cómo sería su reacción. Para mucha gente, en el caso de ella, porque fue contra la gobernadora, entendieron que debían procesarle, y otros entendían que vemos a diario muchos insultos muy parecidos y no pasa nada con quien hacen esos insultos. ¿Cómo reaccionan como
Departamento de Justicia a ese tipo de percepción? Llevando años haciendo este trabajo, como Ministerio Público tenemos casos todos los días en donde hay delitos de amenaza, delitos de alteración a la paz y quizás no salen con esta exposición que tienen, pero no es que se le haya dedicado, se le dedicó el tiempo que había que dedicarle, el trabajo que había que dedicarle, porque ¿verdad? Aquí habían imágenes, había que recoger muchos testigos para poder presentar el caso correctamente en derecho y prevalecer más allá de lo razonable, pero la realidad es que todos los días tenemos casos de amenazas, desgraciadamente. De hecho, el caso anterior que ustedes acaban de reseñar, precisamente era algo que venía... building up. Una ebullición, ¿verdad? Y ese tipo de cosas nos llegan todos los días. Pero 200 pesitos de multa, eso ofende un poco a la gente que se porta bien. Sabemos que los $200 de multa no es atractivo para nadie, pero más allá del pago de multa, yo entiendo que lo importante en este caso, ¿verdad?, es que ella asumió su responsabilidad y levantó las manos y pidió perdón. Y así la perjudicada, ¿verdad?, lo aceptó. Fiscales, gracias. Gracias por estar acá y gracias por la explicación. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con nuestro panel legal. Obviamente, como dijo Denise, 200 pesitos de multa. ¿Qué mensaje se envía con este acuerdo? Nuestro panel legal ya está con nosotros. Berríos, ¿cómo ve este acuerdo? Pues a mí me parece positivo que se llegue a un acuerdo y que el acuerdo se parezca a los acuerdos de todos los días, como decía el fiscal. Porque ella ha sido la gobernadora la víctima en este caso, si se imponía una multa muy alta en comparación de que todos los días eso es lo que es la consecuencia, inclusive a veces cuando se ven los casos, pues me parece bien, y me parece bien que la gobernadora tiene que haber dado, me imagino, su anuencia y que se pase la página sobre este asunto, que lo podamos reflexionar, ¿verdad?, como pueblo, pero que la gobernadora se concentre en la administración ¿verdad?, en su administración, y que no tenga que estar, ¿verdad?, que esto afecte de alguna forma lo que es su ejecución y su concentración en administrar el país, que también estas cosas tienen un efecto y distintos asesores pueden provocar que ella tenga que estar tomando decisiones y gastando energía y tiempo para atender un asunto como este. Esto queda en el récord, ¿verdad? En la declaración de culpa no significa... Se le daña el récord por 2 delitos menos graves. Tenemos aquí nuevamente lo que dice el Departamento de Justicia, ¿verdad?, que Vázquez Pérez reconoció la impropiedad de su conducta, aceptó su lenguaje ofensivo y expresó que el proceso le permitió reflexionar y crecer como persona, y reiteró obviamente que su comportamiento no se va a repetir ofensivo, pero aquí hubo una amenaza pública, amenaza de muerte. Pero la amenaza, según verdad está tipificada en el Código Penal, es un delito menos grave. A ella se le trató como a cualquier otro imputado. Pero esto también nos lleva a algo que tiene que ver con la libertad de expresión. Muchas veces entendemos que radicar cargos por libertad de expresión, pues miren qué barbaridad, pero eso no es así. Para que las personas entiendan, aunque la libertad de expresión es un derecho constitucional, no es absoluto, y las personas no pueden irrumpir a lugares, ¿verdad?, donde están reunidos, y no pueden entrar hablando malo, y no pueden estar diciendo muerte y diciendo ese tipo de cosas. A lo que voy con esto es, cuidado, porque pueden ser procesados criminalmente cuando utilicen mal la libertad de expresión. Licenciado Ernie Cabán, ¿cómo analiza? Sí, bueno, eran delitos menos graves. Lo que llevaba era multa. Y es lo mismo amenazar a cualquier ciudadano que amenazar al gobernante. Claro. Habría que legislar para crear una pena distinta, una clasificación distinta, pero el Estado de Derecho lo que provee es para eso. A mí me parece razonable el acuerdo desde el punto de vista que va a cumplir por los delitos imputados, pero más que la pena, que era una multa como quiera, aunque se viera el juicio, lo importante aquí es que esta persona que reclamó derecho de expresión y se defendía como ella tenía el derecho de expresión, reconoció que estaba mal. Y el mensaje para sus seguidores que entienden que eso es derecho de expresión, le está dando un mensaje a ella: estuve mal. Eso no se hace. Eso tiene mucho valor. Quiero traer, solamente para propósitos de discusión, ¿cómo le decimos a la gente la diferencia? Porque fíjate que eso de muerte a todos los PNP, eso lo estuvimos escuchando en la campaña eleccionaria como consecuencia de una canción. ¿Cómo se hace la determinación de cuándo la libertad de expresión aguanta ese tipo de expresión versus cuando lo haces hablado? No, porque ya se entiende que sí es una amenaza directa. Porque la gente puede estar confundida. Los insultos que hacen a través de las redes sociales o la muerte del PNP en una canción versus a ella, que la encausaron y tuvo que pedir perdón. Pero miren que ella irrumpe allí a la mesa de la gobernadora, va y empieza a gritar. Cuando básicamente la entrevistan, dice muerte al PNP, muerte a Jennifer, y no es una amenaza, es una promesa. Es que
yo puedo entender la pregunta, yo puedo entender que puede ser una línea finita, pero este tipo de conducta, de esta forma en que se condujo, verdaderamente va por encima de lo que yo entiendo que es la libertad de expresión adecuada. En el caso de una amenaza tiene que ser específica. El hecho de decir muerte al PNP no configura la amenaza. La amenaza se configura cuando se dirige a la gobernadora. Tiene que ser específico, contrario a la alteración de la paz, que pudo haber alterado la paz de cualquier persona. En el caso de amenaza tiene que ser específico. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, que yo creo que cuando estas cosas pasan hay un impulso emocional y muchas veces la persona que lo ha hecho, y cuando ha ocurrido esto en el pasado ha sido con la intención de enfrentar la justicia, pero no es lo mismo decirlo que enfrentarlo. Yo creo que Audrey Nix sufrió mucho el proceso y eso lo ayudó a rectificar, y yo creo que eso es positivo porque promueve que la gente se ponga en contexto y justa perspectiva que uno es responsable por los actos y las cosas que uno dice. Bueno, gracias a los tres, licenciada, licenciados, por la conversación de hoy. Pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Y usted quédese con nosotros, señores. Tenemos información exclusiva sobre el caso de la entrega de menores en Caguas. ¿Qué sabemos de la madre que entregó a sus hijos? Hoy tenemos detalles con Margarita, que nos amplía al volver. Y llegamos hasta el sur y visitamos el segundo municipio con más incidencia de maltrato infantil en un reportaje especial de Luis José Moura. Así que usted quédese aquí en Jugando Pelota Dura. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Ayer reseñamos un caso muy triste cuando una madre en un acto de desesperación lleva a sus hijos a un cuartel de la policía indicando que no los quería o no los podía atender. Hoy Margarita Ponte tiene información para actualizar este caso. Adelante, Margarita. Sí, Laisa, en efecto, cada vez que reseñamos, es algo que quiero compartir con ustedes desde el corazón. Cada vez que reseñamos casos en los que las autoridades se encuentran menores, incluso en pañales, viviendo en medio de la basura, se nos encoge el corazón. Créame que a cada periodista le ocurre, igualmente a usted. Tengo que decirles que ayer me ocurrió lo mismo, cuando fui al cuartel de distrito de Caguas. Allí una mujer había llevado a sus dos hijos, estoy refrescando la memoria, de 11 y 12 años, junto a una maleta llena de ropa para ambos. Se despidió frente al retén y sin más explicación los dejó abandonados a su suerte. No dio información alguna. Pero quiero estar bien clara, lo dije ayer en nuestra transmisión en vivo, lo repito, no estamos juzgando a esta madre. Los niños en efecto estaban cuidados, gracias a Dios, y afortunadamente, ¿verdad?, estaban ajenos a cualquier tipo de maltrato físico que se viera. Así que quizás ella los salvaba de un escenario de violencia. Pero ¿qué conversó la policía con ella cuando la interrogó anoche? Esto es lo nuevo y lo que trascendió. En efecto, ella dijo que aparentemente trataba de protegerlos. ¿De quién? De su padre biológico, quien supuestamente estaba siendo investigado por un incidente violento contra estos menores en años anteriores. No tiene orden de protección, sigue esto en investigación. La madre tiene que comparecer nuevamente al cuartel en la semana entrante, así que vamos a seguir bien pendientes de la situación que nos duele. Duele a todo Puerto Rico, es nuestra niñez. Adelante, Alaisa. Así mismo es, Margarita, y debido a todos los casos que se han reportado en las pasadas semanas, en el pasado mes, hoy el Senado convocó a una reunión de urgencia, de emergencia con las agencias pertinentes para evaluar protocolos, para establecer planes de acción. De hecho, con nosotros se encuentra Marisa Jiménez, segunda vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, y Dalia Colón, exsecretaria del Departamento de la Familia, y Lidael Vega, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, que estuvo con nosotros a principios de esta semana, hablando de estas cifras tan terribles de niños maltratados o viviendo en condiciones infrahumanas. De hecho, vamos a ver lo que sucedió en esa primera visita. Yo llevo 10 años en el caso de la Fiscalía de San Juan y estos casos los vemos año tras año. Lo más seguro no se culminó un proceso, un plan de servicio, porque el ecosistema de recursos no estaba disponible. ¿Y a quién le corresponde manejar ese ecosistema de recursos? Departamento de la Familia, Departamento de Educación, AMSCA, Departamento de Salud, es un proceso integral. Pero el problema es que cada cual está por su lado. Eso es así, hay una fragmentación en los servicios. En la medida en que las agencias no se comuniquen entre sí, los servicios de salud no llegan a tiempo. Conectar ese menor con el servicio que necesita para poderse sentir en la comodidad de que no está en un entorno seguro y que lo pueda notificar, no llega a tiempo. Por eso es tan importante que vayamos a estos planes que ya están escritos, que se invirtieron recursos y trabajemos en su ejecución. No hay que reinventar la rueda. Está y son basadas en evidencia.
No hay que reinventar la rueda, los protocolos están. Lo que hay que hacer es ejecutarlo. Senadora, ¿qué pasó hoy allí en la reunión? Buenas noches, Laisa. Buenas noches a todos los que nos ven. Pues básicamente lo que vi que se transmitió, no hay comunicación. No es echarle la culpa a nadie. No. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que implementen. Hay mucha política pública, hay mucha legislación, pero hace falta implementación. Es necesario también asumir responsabilidades. Quien no hizo el protocolo también tiene que asumir la responsabilidad. No puede recaer todo en el Departamento de la Familia. Como pueblo no podemos aspirar a que los niños sean removidos, al revés, tenemos que prevenir. La mayoría de los casos que se hablaron son negligencias, muchas de estas negligencias son por problemas emocionales en casa, por problemas de pobreza, por diferentes situaciones que no necesariamente son las que vemos, ¿verdad?, que parecen películas de terror. Hay otras que se pueden prevenir y a eso es lo que debemos aspirar. Senadora, ¿por qué en esta discusión no se incluyen a los trabajadores sociales? Estuvo el vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales hoy, estuvo Marco Santana también de la Red de Derechos de Infantiles y citamos, ¿verdad? Vamos a comenzar las vistas públicas. Hemos dicho que todas las organizaciones que trabajen relacionadas a la niñez, por favor, háganos llegar los correos electrónicos. ¿Cuál es el obstáculo para que se dé esa comunicación? Hay varios obstáculos, entre ellos la comunicación. Creemos que ahora van a ser unos métodos, ¿verdad?, tecnológicos, donde el Departamento de Educación va a trabajar en conjunto con el Departamento de la Familia y otras agencias y se van a poder comunicar. Yo creo que el registro de asistencia es una bandera que nos dice que algo está pasando y es una manera de ver, mamá puede estar enferma, mamá puede tener un problema emocional, y digo mamá, ¿verdad?, porque yo soy madre y abuela, así que pues siempre recae eso. Yo sé que la sociedad ha ido cambiando, pero todavía tengo esa costumbre, así que yo creo que también la tecnología va a jugar un rol importante para poder mantener esa comunicación. Y Dalia Colón, a mí me preocupa de estos casos que estamos viendo en aumento y que todas las mañanas desafortunadamente nos levantamos con otros niños en situaciones, ¿verdad?, viviendo en situaciones infrahumanas. ¿Son situaciones infrahumanas o es pobreza? No es lo mismo. Es falta de recursos, Denis, falta de recursos en todos los aspectos. Es el apoyo. Yo siempre, como trabajadora social, y lo digo siempre que participo, el trabajo social comunitario es fundamental. Cuando tú tienes los servicios lo más cerca posible a las familias, desde las comunidades, ¿quiénes son los primeros respondedores cuando hay emergencias en el país? La misma comunidad. Pues en vez de tú tener a los equipos en las oficinas, en las agencias, llévalos a las comunidades. Mira, es un costo mínimo. Cuando tú haces la ecuación del costo que tiene el Estado en la protección de los menores que están bajo su custodia versus la prevención, la diferencia es abismal. Así es que lo que hay que buscar es lo que ya existe, porque ya están los modelos. Cuando yo estuve como secretaria se desarrolló un programa que es el programa Redes de Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria en 38 comunidades residenciales públicos. ¿Quiénes estaban ahí en la comunidad? Los trabajadores sociales, los psicólogos comunitarios y las enfermeras visitantes son fundamentales. ¿Por qué? Porque están ahí directamente. ¿Y eso todavía está vigente? No, ese proyecto. No, lamentablemente, como ocurre cada 4 años, cambio de gobierno, cambio y se elimina todo. Se descontinúa la ejecución, se descontinúa el plan, se descontinúa y al final de cuentas el que se fastidia es el niño. El recinto de ciencias médicas lo evaluó y se encontró que hubo reducciones significativas en los casos de negligencia. No hay que buscar, existe la Junta Transsectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia. En ley está establecida, lo que hay es que nombrar a los miembros que faltan y ahí se logra la coordinación de todos los componentes, incluyendo universidades, incluyendo el Colegio de Trabajadores Sociales, las agencias gubernamentales, y precisamente de esa Junta uno de los mandatos legales es establecer centros de apoyo desde las comunidades. Hablando de trabajadores sociales, gran cantidad de casos, pero también hay una realidad, hay una escasez de trabajadores sociales. Están en brote. Hay una escasez de profesionales del trabajo social y hemos dicho consistentemente, ¿verdad?, que las buenas ideas son buenas ideas, pero en estos momentos la profesión del trabajo social y mis colegas en todas las agencias están abrumadas. No hay recursos para ustedes. Los jefes de agencias no pueden venir ahora a querer inventar ruedas y a querer crear nuevas alternativas o nuevas estrategias que no van a redundar, ¿verdad?, en ningún beneficio para estas familias. Tienen que implementar lo que ya existe, pero tienen que darnos los recursos para poderlo hacer. Y le pregunto, o sea, sabemos la prevención y la educación, pero cuando van y sacan a esos menores porque no están bien cuidados, el Estado, el Departamento de la Familia
tiene los recursos para poder poner a esos niños en lugares seguros. Y yo también tengo una pregunta, ¿cómo se hace la selección de esos hogares también sustitutos cuando no hay un familiar? Porque también vemos casos donde en el hogar sustituto siguen siendo víctimas de maltrato. Son hogares licenciados, hay una unidad dentro del Departamento de la Familia que hace una evaluación completa de esos hogares para validar que en efecto cumplen con todos los criterios para recibir a las niñeces y a las juventudes. Eso es un proyecto que a una sola remoción de 4 niños en diferentes edades puede conllevar hasta 3 días para los profesionales del trabajo social, culminar solamente la ubicación, la estabilización de estos menores, la ubicación, el llevarlos a los médicos, a que le hagan las evaluaciones médicas y hacer la primera fase, para luego poder entrar en el proceso de una investigación profunda que es sistemática, que está dentro de lo que es un modelo de seguridad, poder llegar a una conclusión de cuáles son las necesidades que tiene esta familia y poder entonces presentar quizás un caso para fundamentarlo. Un profesional del trabajo social con una sola familia tiene mucha tarea. Imagínate cuando nos asignan 25 en el Departamento de la Familia, 300 en las escuelas y en un residencial público hay 6 trabajadoras sociales para 3.000 unidades de vivienda en el residencial Luis Lloren Torres. Eso no es posible que podamos hacer y cumplir con nuestro rol, con nuestra función. Y eso es lo que estamos diciendo, es que se necesita un ecosistema de recursos. Nosotras sabemos hacer el trabajo. Se necesita que nos den los recursos para poderlo hacer y que la rueda ya esté inventada. ¿Y cuáles recursos necesitan? Servicios de salud mental, que AMSCA respondan, la integración de los protocolos que respondan. Estuvo vivienda, estuvo salud en la reunión de hoy. Y existe ya una unidad. Protocolo este protocolo interagencial existe hace muchos años. Lo que se necesita es que se puedan implementar esos protocolos que ya existen y que haya las comunicaciones entre las agencias. Dentro de la ley para ello. Una pregunta, senadora. Están todas esas agencias que se supone que den apoyo, pero no nos dimos cuenta que no hay una comunicación. No queremos echar culpa, sino hay que buscar actuar. la comunicación. Le pregunto, senadora, estamos en momentos quizás para, como se ha reclamado, de hecho grupos de legisladores también lo han solicitado, que se establezca o se decrete un estado de emergencia con nuestra niñez y eso quizás moviliza o agiliza los procesos. Lo que hay que actuar, porque pero estaría a favor de que, se declare un estado de emergencia. Pero estamos evaluando eso porque se han declarado estado de emergencia con otras situaciones y a lo mejor los resultados no han sido los esperados. Así que lo importante es evaluar qué es lo que tenemos y como dicen las compañeras, la rueda está hecha, es ponerla en función, porque de nada nos sirve poner un estado de emergencia y no ponerlo a ejecutar. Y un estado de emergencia que se fiscalice. Un estado de emergencia que se fiscalice. Los estados de emergencia previos no se han fiscalizado y los estados de emergencia le dan la potestad a las agencias de utilizar fondos sin tener que cumplir con los protocolos que ya existen. Y eso es preocupante. Así que nosotros no podemos ahora salir de permitir a que se utilicen y se muevan los fondos y que no sigan sin llegar a donde tienen que llegar. Una parte bien importante de todo esto, ¿verdad? Dentro de todo lo que ocurre uno tiene que tener aprendizaje. Parece que la comunidad y la gente está pendiente y todo lo que hemos visto, eso da un llamado de que las personas están llamando, están conscientes. Aquí lo que se está creando la conciencia. Se está creando la conciencia. Me decía hoy la secretaria, Roy, me decía hoy que de todos esos referidos se ha visto una reducción en los casos fundamentados. Así es que quiere decir que la prevención está funcionando. Está funcionando estos espacios que nos permiten llevar un mensaje y que las familias, las comunidades están pendientes de la niñez, que es lo que queremos. Se quedan un ratito más porque vamos a seguir hablando sobre el tema. De hecho, la zona sur preocupa porque allá obviamente se han reportado la mayor cantidad de casos de referidos de niños en condiciones, ¿verdad?, de maltrato o quizás negligencia. Pasamos con Kimberly. Si usted conoce de un caso, recuerde que se debe comunicar al 787-343-2020, que es la línea confidencial de la policía, para que se encargue, no se quede callado. Y le preguntamos, de hecho, a usted, televidente, ¿cree que el gobierno cuenta con las herramientas para atender el alza en los casos de maltrato? Queremos saber su opinión, así que vote ya en nuestra encuesta Claro. Además, llegamos hasta el sur y visitamos el segundo municipio con más incidencia de maltrato infantil. ¿Qué encontramos? Le decimos al volver. Bueno, amigos, dando continuidad al tema del maltrato infantil en Puerto Rico, la región sur vuelve a estar bajo alerta. Ponce figura hoy como la segunda región con más casos reportados en todo Puerto Rico. El compañero Luis José Moura nos presenta la dimensión humana y social de este problema urgente.
En Puerto Rico, el maltrato a menores no es un problema aislado ni distante. Es una realidad que persiste y se multiplica. En enero del 2025 y enero del 2026 se reportaron 17.238 referidos por maltrato, de los que el 28% terminó con fundamentos, una cifra que expone la complejidad y las grietas del sistema de protección. Hoy, cada 2 horas un niño es maltratado en la isla, muchas veces dentro de su propio hogar. En ese escenario, Ponce ocupa la segunda posición entre las 10 regiones del país con más casos reportados. Situación reconocida públicamente aquí en Jugando Pelota Dura por la secretaria del Departamento de la Familia. Cuando vemos de dónde vienen los referidos de maltrato, vemos que Ponce es la segunda región dentro de las 10 regiones del departamento que más incidencia de querellas de maltrato nosotros recibimos. Lo que coloca a la región sur en el centro de una discusión urgente. La niñez en riesgo. Para entender lo que está ocurriendo y por qué estos casos continúan en aumento, es importante escuchar a los profesionales que trabajan a diario con esta realidad. El maltrato siempre ha estado, ¿verdad? Es un mal que siempre se ha observado. Lo único que por alguna razón, últimamente, en los últimos años, ha sido como que más evidente. La clave es referir, anunciar, llamar. Porque si sabemos que ese vecino, por ejemplo, lo estamos escuchando llorar, estamos escuchando unas peleas al frente de menores, estamos escuchando a ese niño llorar y nos quedamos callados y no hacemos las llamadas y no lo avisamos, ¿de qué vale? La función del Estado en este momento, bajo el palio de esta ley, es darle alternativas a estas familias para evitar una remoción de los menores. Un referido de maltrato no necesariamente amerita una remoción de custodia, pero sí la participación del Estado en ofrecer unos servicios a esta familia. Muchas veces el maltrato siempre lo vemos como desde la perspectiva de la agresión física y de la marca, pero sí cuando un niño está experimentando retraso en su desarrollo, problemas del aprendizaje, aislamiento, ansiedad constante, problemas de hiperactividad, puede haber sospecha de maltrato infantil. Lamentablemente, las instituciones que están para velar y para proteger a estos niños no están supliendo las necesidades y eso cae en negligencia. O sea que no meramente el maltrato infantil se da en el hogar, en la violencia intrafamiliar, sino también a nivel institucional. Hoy vemos que las escuelas carecen de los servicios que se necesitan para los estudiantes y eso representa una negligencia crasa en el desarrollo de los menores. Romper el ciclo de la pobreza sigue siendo un reto que muchas familias con niños no logran superar. Mientras esa realidad persista, la violencia continuará encontrando terreno fértil. Que Ponce sea hoy la segunda región con más casos de maltrato infantil no es solo una estadística, es una advertencia. Proteger la niñez no puede seguir siendo reactivo, es una responsabilidad colectiva que no admite más espera. La niñez en riesgo. Bueno, y acá continuamos la discusión. Y Dalia Colón, si se sabe, ¿verdad? Las regiones con más casos, con mayor referido, ¿por qué no empezar ahí? ¿Por qué no mover los recursos hacia ese lugar? Un poco tengo que reaccionar, ¿verdad? Porque la región de Ponce es la región que agrupa más cantidad de municipios. No es Ponce solamente. Y muchos de los municipios son zonas aisladas. Así es que un poco la estadística y ese perfil hay que tomarlo con cierto cuidado para ver. Siempre ha sido Bayamón el primero, luego entonces Ponce, pero tiene que ver con la constitución de esas regiones. Me decías que... ¿Por qué no atacar y mover todos los recursos en esas zonas? Cuando se iniciaron estos proyectos de prevención del que les hablaba y que resultaron con determinaciones que estaban ocasionando cambios en la estructura. Estaba funcionando. Se tomó en cuenta ese perfil. O sea, ¿qué decían las estadísticas? ¿Dónde estaban? ¿Qué tipo de maltrato? Negligencia. La negligencia educativa es fundamental. El Departamento de Educación tiene un programa que se estableció cuando el secretario Rafael Román tiene una unidad que trabaja en coordinación con los trabajadores sociales y con los maestros y los directores y las directoras escolares, y cuando se identifican esas condiciones
ausentismo, niños y niñas que llegan tarde a la escuela. Pero eso se está haciendo ahora. Sí, no. Ella dice que no. Tengo entendido, dijeron, han dicho que sí que existe, pero no tiene nuevamente en la práctica todos los recursos necesarios. Pero yo tengo que aclarar eso. Hoy en la reunión que nosotros teníamos, hablaron de 800 y algo trabajadores sociales, tienen consejeros escolares, tienen enfermeros escolares, tienen bibliotecarios, tienen el director de la escuela. Eso es en las escuelas. Sí, eso es en la escuela, pero estamos hablando de la escuela. Y ellos cuentan con toda la política pública para establecer cuando hay una negligencia académica. Y lo dijo hoy, ¿verdad? Lo afirmó. Sí, yo... y si el niño falta 4 días. Quisiera terminar. ¿Lo notifican al Departamento de la Familia? Hoy existe esa estructura, y a lo que me refería es una estructura que va paralela al personal que hay en educación. Ese personal que está en esas unidades visita, que es lo fundamental, porque el trabajador social escolar tiene múltiples situaciones y no hay el tiempo, así es que ese personal sale y tienen vehículos, así es que, y esa coordinación existe porque cuando hay alguna situación de remoción o algún tipo de servicio, se trabaja en coordinación con el Departamento de la Familia para precisamente la intervención temprana. Todo esto se puede evitar en gran medida si hay prevención, si hay intervención, prevención primaria, que es de lo que se trata, el trabajo social. Quiero escuchar a Lidael Vega en cuanto, ¿verdad?, a lo que se está lo que se hacía antes y lo que no está pasando ahora. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro del Departamento de Educación es que ahora mismo los trabajadoras sociales no tienen una línea de supervisión disciplinar. Tienen un supervisor que es un director escolar que obviamente lo que quiere es que se trabaje en los casos de disciplina, ¿verdad?, y que es organización escolar, pero no tienen supervisores de trabajo social que le puedan apoyar en lo que son los procesos de análisis ¿verdad?, y toma de decisiones sobre los casos. Lo otro que está pasando con este componente, que existe el componente, por ejemplo, ahora mismo lo otro que supe de psicólogos es que están sumergidos en lo que es todas las evaluaciones de educación especial. Sí. Entonces, eso les toma todo el tiempo. Y el otro trabajo no tenemos quien lo haga completamente. El consejero está, ¿verdad?, para la parte académica. Así que todo lo que es conductual, todo lo que tiene que ver con necesidades, recae exclusivamente en la figura del profesional del trabajo social. Y entonces se da esa dinámica. Esta es la dinámica del día a día. Vuelvo y digo, el protocolo existe. El protocolo es otro y no necesariamente... pero la forma de ejecutarlo no necesariamente es la que se está cumpliendo. Hay protocolo, hay ejecución que no se está dando. Lo importante es que de toda esta conversación, ¿verdad?, y el esfuerzo que se está haciendo a nivel legislativo, se ejecute y todo el mundo pues reme hacia la misma dirección. Eso es así. Gracias a las tres por estar acá y esta discusión obviamente la seguiremos teniendo. Gracias. Pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y de hecho, ya usted tuvo una opinión. ¿Cree que el gobierno cuenta con las herramientas para atender el alza de los casos de maltrato? Esto es lo que opina el pueblo. El 14% dice que sí, mientras un 86% opina que no. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque al volver universidades se unen por un bien común. ¿De qué se trata? Le decimos todos los detalles aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, hoy hubo un junte interesante de 3 universidades donde talento joven, ¿verdad?, que se está destacando en las escuelas de Derecho y en Ciencias Políticas, también expusieron y hablaron sobre el derecho al voto y la Constitución de Puerto Rico. Con nosotros Felipe Cruz, estudiante de la Universidad Interamericana de Recinto Metro. También con nosotros José González, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y Christopher Figueroa, de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Gracias a los 3 por estar acá. ¿Qué pasó hoy? Cuénteme. Rapidito, por ahí, ¿quién rompe? Buenas noches a todos. El junte de 3 universidades, el tema de este año fue el derecho al voto y la Constitución. El junte de 3 universidades se hace ya el número 12. Ah, qué chévere. Se escoge un tema y nosotros exponemos sobre él. Ya que hoy hablamos sobre el derecho al voto y la Constitución, me tocó la cláusula de minorías y la importancia de él. Cuéntame. Pues el tema, ¿verdad?, que se desarrolló fue el derecho al voto y cada uno expuso un subtema particular. Felipe, la cláusula de minorías, yo la redistribución electoral y mi compañero el sistema mayoritario en Puerto Rico. Christopher, ¿y la idea de juntar las universidades?
algo productivo, algo que se debe hacer en cuanto a estos temas particulares? Definitivamente. Para el gobierno. Definitivamente. O sea, tenemos las visiones de estudiantes de bachillerato y de las maneras de enseñanza de los profesores, tanto de la Inter como de la Católica, de la UPR. Y tenemos las perspectivas de estudiantes como, por ejemplo, mi compañera Grace, de la Católica. Que no estuvo aquí, pero también estuvo. La tuvimos que excusar hoy. Aquí está el futuro, mi gente, el futuro de nuestro país, Constitución de Puerto Rico, derecho, así que éxito para ustedes y que se repita. Gracias por estar acá, gracias por la visita. Amigos, compañeras, hasta aquí llegamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana, amigos.